Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a hablar sobre una caravana que se lanzó el año pasado a Melilla para denunciar el problema que hay en la frontera sur, bueno, el problema de racismo que hay en la frontera sur de este estado, y a su vez denunciar los distintos CIEs que fuimos visitando durante esa caravana. Y para eso he traído a dos compañeras, una es Isabel, que estuvo en la caravana, y otra es Danae, que pertenece a SOS Racismo, que es una de las organizaciones que han organizado esta caravana y que ha trabajado en el CIE de Aluche, que es un tema que nos toca bastante de cerca, sobre todo a los de Alcorcón, ya que lo tenemos ahí al lado de la estación de tren y de metro de Aluche. Bueno, antes de darles la palabra a ella, yo quería leeros unas definiciones muy simples de unas cuantas palabras que van a salir hoy a lo largo de la charla. Una de ellas es un CIE. ¿Qué es un CIE? Un CIE es literalmente un centro de internamiento de extranjeros. Es un establecimiento no penitenciario, muy importante eso, que retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. Supongo que más tarde Danae nos indicará precisamente qué significa esto, ya que muchas veces se basa simplemente en una falta administrativa en la que nadie debería, obviamente, ser metido en ningún tipo de centro penitenciario o no penitenciario. A su vez, los CIE son un instrumento extendido por toda la Unión Europea, adoptado en desarrollo de la política migratoria común suscrita en el Acuerdo de Schengen de 1985. O sea, estos centros existen desde hace pues más de 30 años, aunque parece que solamente se habla de ellos en los 10 últimos. Otra cosa de la que vamos a hablar bastante es un CETI. Un CETI realmente podría decirse que es un CIE, pero en Ceuta y Melilla. Sabéis que Ceuta y Melilla son ciudades-estado, y ellos realmente un CETI lo denominan como Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla, que son a su vez establecimientos de la administración pública, concebidos como dispositivos de primera acogida provisional y destinados a dar servicios y prestaciones sociales básicas al colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a algunas de estas ciudades. En tanto, se realizan los trámites de identificación y chequeo médico previos a cualquier decisión sobre el recurso más adecuado en función de su situación administrativa en España. Y hablando del CETI de Melilla, el CETI de Melilla inició su funcionamiento en el año 1999. La capacidad de acogida del CETI es de 480 plazas, cuenta con servicios de atención social, de atención psicológica, de atención sanitaria, de atención legal y de formación, ocio y tiempo libre, según dice la página del gobierno. Algo de lo que también puede que salga a lo largo de la charla es la sirga. La sirga es ese cable trenzado que está situado en medio de la valla externa y la interna de Melilla, que impide que se pueda caminar en el pasillo intermedio y en el que se invirtieron alrededor de 30 millones de euros y que además cuenta con una inclinación del vallado de 10 grados hacia Marruecos para evitar que se pueda trepar por la verja. Hablaremos también de menas, de los menas. Los menas son los niños de la calle de Melilla, que son menores marroquíes no acompañados que esperan su oportunidad para cruzar clandestinamente la península, colándose en algún barco y que suelen malvivir en zonas próximas al puerto comercial. Este año hemos tenido bastantes noticias sobre los menas y de hecho también los vimos en la caravana. Y para terminar, pues supongo que quizá el tema que ha puesto de moda este año, lo de la valla, que ha sido las porteadoras. Bueno, pues porteadoras son literalmente mujeres marroquíes que se desplazan desde zonas fronterizas de Marruecos para transportar mercancías que compran en los polígonos comerciales de la ciudad autónoma, para posteriormente recibir una comisión por el porte o venderlas en Marruecos, normalmente a comerciantes de localidades próximas a la frontera. Para Marruecos, todo lo que una persona lleva encima suya, sin limitación de peso, se considera equipaje de mar. Y, por lo tanto, en el caso de existir aranceles aduaneros, no se deberían pagar. Estas mujeres, por lo general, son consideradas por la policía fronteriza de ambos lados como bultos más que como personas. Supongo que Isabel nos dará algún ejemplo de lo que vimos en la caravana este año. Y bueno, pues someramente el proyecto de Caravana Frente Fronteras comenzó hace 2 años, una caravana que iniciamos entre las distintas agrupaciones del territorio nacional,
y fuimos a Grecia precisamente para denunciar pues los campos de refugiados que había todavía en ese momento en Grecia. A día de hoy muchos de ellos ya han sido abolidos. De hecho, vimos el desalojo de uno de ellos en el puerto del Pireo. Y una vez terminada la experiencia, como participamos alrededor de 250 personas, prácticamente de todas las provincias, se decidió volver a hacer otra caravana este año, algo que nos tocará un poquito más de cerca. Por eso se decidió Melilla. Y bueno, supongo que Isabel nos comentará las distintas organizaciones que han participado en ambas caravanas, sobre todo en la de Melilla, y nos hablará un poco sobre el itinerario que se ha llevado y las acciones que se han ido realizando día a día, ya que en Melilla solamente estuvimos 4 días, pero la caravana pues duró aproximadamente una semana. Y supongo que luego, posteriormente, Danae pues, nos hablará un poco de SOS Racismo, que es una de las organizaciones que han apoyado desde el principio la caravana, y bueno, nos ampliará más información sobre el CIE Luche, porque en principio iba a aparecer una abogada del PC para hablarnos de CIE Luche, pero bueno, por motivos personales no ha podido venir. Y en ese caso, pues contamos con Danae para que nos amplíe un poco más de información al respecto. Pues, cuando quieras, Isabel. Bueno, pues gracias por la invitación y gracias a todos vosotros por venir. Estoy un poco nerviosa, no estoy acostumbrada a hablar en público, entonces, bueno, perdonadme si eso meto un poquito la pata, pero bueno. Yo os voy a hablar como integrante de la caravana. Como decía Fran, pues la caravana la han integrado más de 100 organizaciones y bueno, y hemos sido pues alrededor de 500 personas. Personas pertenecientes a alguna de estas organizaciones o bien como yo, pues a nivel particular. Entonces, la caravana, el punto de partida, pues fue el 15 de julio en Madrid. El día anterior pues habían venido de diversos territorios pues varios autobuses, pero el día 15 pues fue la partida desde Madrid. Nos concentramos en frente del Congreso de los Diputados y bueno, aquí se leyó un manifiesto pues diciendo pues los intereses de la caravana, los fines, un poco pues explicando pues, cuáles iban a ser nuestras acciones y un poco pues, los ideales de la caravana. Y bueno, tengo que decir que la caravana que se ha hecho a Melilla pues, ha tenido un carácter esencialmente feminista. ¿Y por qué feminista? Pues porque, bueno, aparte de que la mayoría de participantes, pues en mayor medida éramos mujeres, pero también se le ha querido dar un carácter feminista pues para visibilizar el problema, o sea, es un doble problema de las mujeres migrantes, porque, o sea, eso es doble porque son migrantes y porque son mujeres y o sea, tienen más problemas, mucho más problemas que los hombres. Entonces, pues bueno, ha tenido pues este carácter feminista. Pues como decía, todo se inició en el Congreso de los Diputados y desde allí pues también se hizo un acto, hicimos una cadena humana, íbamos con una especie de alambradas y bueno, pues representando pues, la valla de Melilla, dando a entender pues, toda la cadena humana que iba desde el Congreso de los Diputados hasta el Paseo de Alfonso XII, pues todos los participantes pues, en una cadena humana con las alambradas pues, como símbolo de la valla de Melilla. Y bueno, pues una vez en el Paseo de Alfonso XII pues ya partimos rumbo a Sevilla. En Sevilla pues fuimos desde el Parlamento andaluz pues también una marcha a la Alameda de Hércules y allí pues se hizo un acto en el que participó el defensor del pueblo andaluz y luego pues también representantes de las organizaciones que participaban pues también explicando un poco el motivo de la caravana. Y bueno, en Sevilla, ese fue el día del acto, hicimos noche allí y al día siguiente surgió algo que no estaba previsto dentro del itinerario de la caravana,
Y fue porque el día anterior, supongo que lo iríais en las noticias, hubo una deportación en el aeropuerto del Prat de Barcelona de un ciudadano senegalés, y bueno, pues hubo varios pasajeros que protestaron, les echaron del avión, y entonces pues nos enteramos de la noticia allí mismo en Sevilla, y entonces pues decidimos que había que hacer algo. Pero claro, no estaba, como digo, no estaba previsto dentro de lo que era el itinerario de la caravana. Entonces se hizo una asamblea, unos estaban a favor, otros en contra, y al final pues se decidió pues que quien fuera, pues que fuera a nivel individual. Entonces pues lo que hicimos, señal de protesta, nos presentamos allí en el aeropuerto de Sevilla, unos cuantos integrantes de la caravana, y nos fuimos a los mostradores de Iberia y de Vueling a poner unas reclamaciones. Y bueno, los primeros que llegaron se las pudieron poner, luego ya los demás no nos dejaron. Pero bueno, que fue un poco pues para visibilizar pues como señal de protesta ante este acto. Y después de este acto nos dirigimos hacia Algeciras, al CETI de Algeciras. Y allí pues nos manifestamos enfrente del CETI, bueno, coreando consignas contra los CETIs, exigiendo que se cierren, y en eso consistió el acto en Algeciras. Después pues el siguiente, bueno, desde Algeciras partimos a Tarifa, y en Tarifa pues también nos dirigimos también hubo una manifestación en el CETI de Tarifa. Bueno, uno de los actos que se hizo en Tarifa, y que bueno, para mí fue uno de los más bonitos y emotivos, se hizo perdón, he dicho CETI, no es CETI, son CIE, es el CIE de Algeciras y el CIE de Tarifa, que no hemos llegado todavía a Melilla, que ahí sí que son el CETI, son los CIEs. Pues como decía, en la playa de Tarifa varios compañeros de la caravana pues hicieron un acto en la playa. El acto consistía, pues bueno, se vistieron con ropas viejas, maquillada la cara, como si fueran muertos vivientes, y lo que representaban pues era pues todos los muertos que ha habido en el Mediterráneo. Bueno, eran como las almas de las personas que han intentado llegar hasta España a través del Mediterráneo, y que por desgracia pues han quedado en el camino. Y la verdad que fue muy emotivo porque bueno, pues era un silencio total, y era muy impresionante pues ver a esos compañeros representando a esas personas que buscaban una mejor vida y no lo pudieron alcanzar. Y después de Tarifa, la siguiente parada fue en Málaga, que en Málaga fue más bien fue un acto político y festivo. Nos recibieron varias organizaciones de Andalucía, y bueno, pues allí no recuerdo cómo, la Plaza de la Marina. La Plaza de la Marina, eso es. Pues también hubo varios actos, y bueno, pues también pues para dar a conocer a la gente pues qué es lo que estábamos haciendo allí, cuál era nuestro propósito para ir a Melilla. Y desde allí ya tomamos, en Málaga, ya tomamos esa misma noche el ferry para Melilla. Y bueno, pues en Melilla pues estuvimos 3 o 4 días. Y ahí pues también se realizaron varios actos. Bueno, también las organizaciones de allí de Melilla, la verdad que no son muchas, pero bueno, las que hay pues también habían organizado varios actos. Nos recibieron bastante bien, bueno, muy bien nos recibieron.
Y bueno, pues el primer día allí en Melilla lo hicimos en la plaza Menéndez Pelayo de Melilla. Se hizo una rueda de prensa, pues también para explicar por qué estábamos allí, por qué habíamos ido tanta gente a esa ciudad. Y también se hizo una exposición de fotografías de artistas, muchos eran de allí, de Melilla, pues que habían captado de la gente intentando saltar la valla, o de situaciones que se dan allí diariamente en Melilla. Y pues también para llamar un poco la atención sobre el tema. Otra de las acciones que se hizo, eso fue más pues para convocar a más gente, fue otro día en la playa. También pues un poco parecida a lo que se hizo en Tarifa. Pues también varios integrantes de la caravana se tumbaron en la playa, pues como representando también a los muertos que ha habido en el Mediterráneo. Y luego después de esa representación, pues un grupo, pues nos fuimos por toda la línea de la playa, pues también pues intentando explicar a la gente por qué estábamos allí. Yo la experiencia que tuve, bueno, fue alguna gente nos increpaba porque decía que allí que nos fuéramos a otro sitio, que allí no se incumplían los derechos humanos. Y bueno, pues les tenías que explicar un poco que eso es lo que pensaban ellos, que si estábamos allí era precisamente porque no se estaban cumpliendo los derechos humanos. Y bueno, pues había gente que lo comprendía, otra que no. Y bueno, pues eso fue la experiencia. Luego, otro de los actos también, bueno, el día de lo que comentabas tú antes, el día de las porteadoras. Ese día, bueno, también fue, Melilla está justo pegada a lo que ya es Marruecos. Entonces es lo que es la frontera, lo que separa es el barrio chino. Y desde allí, pues todos los días pues pasan miles de porteadoras. La mayoría son mujeres los que llevan los bultos. Y es que es impresionante porque, o sea, hay mujeres de todas las edades que pueden llegar a cargar hasta 80 kilos a la espalda. Y es impresionante, o sea, y aparte que no las ayudan, o sea, ellas van ahí con su bulto y bueno, pues hay mucha masificación, hay un montón de mujeres que a lo mejor se llevan pues 9 euros al día, o sea, solamente y muchas veces pues no las dejan pasar, con lo cual hay días que no se llevan nada. Y bueno, pues llegamos allí y no nos dejaron pasar. Luego creo que a 5 integrantes de la caravana sí que pudieron pasar y observar un poco la situación, pero bueno, enseguida estuvieron muy poquito tiempo, enseguida la policía y la Guardia Civil pues nada, las echaron. Luego, bueno, estuvo también interesante porque aunque no nos dejaron pasar, pero bueno, algunos de nosotros nos fuimos al polígono de Melilla y estuvimos hablando allí pues un poco con los comerciantes que nos explicaran pues eso, lo que pensaban ellos de la situación y bueno, pues la verdad que nos dieron bastante información. Y bueno, el tema de las porteadoras, pues la verdad que nos dejó bastante, bueno, por lo menos a mí me dejó bastante impresionada, ¿no? Porque es eso, que es un problema que, o sea, se conoce, es que es contrabando, o sea, tanto España como Marruecos lo permiten, hay un vacío legal ahí que no lo regula nadie, pero está permitido, entonces, bueno, como se benefician ambos países, pues no es un tema que interese resolver. Luego también
otro día también, ¿cómo fue? La visita al CETI. ¿Eh? La visita al CETI de Melilla. Bueno, la visita al CETI de Melilla, es cierto. La visita, ese día sí que visitamos el CETI, el Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros. Estuvimos hablando con varias personas que estaban allí, que llevan tiempo sin que esperaban estar unos meses y a lo mejor pues llevan un año sin que se les resuelva su situación, y claro, pues ellos pasa el tiempo y no se les arregla. Y bueno, ese día sí hubo muchas actividades, porque aparte del CETI también se jugó un partido de fútbol con los menas, con algunos de los niños de la calle. También se quería hacer una cadena humana, pero eso al final no se llevó a cabo, creo recordar. Y luego también se hizo un acto de meditación frente al CETI. Eso lo organizaba, no sé exactamente quién una organización de Melilla. Pero bueno, era algo como algo simbólico, como para, no sé, para concentrar energía allí en el CETI, pues para, no sé, de buenos deseos de toda la gente que estábamos allí, pues para que eso dejara de existir. Porque es que la verdad que el CETI es siempre, también el contraste es que te encuentras el CETI y justo al lado está el campo de golf, que seguramente os sonará una foto que fue muy famosa, estaba la valla de Melilla y migrantes subiendo por la valla, y justo debajo estaba el campo de golf y la gente, jugadores ahí, pues a lo suyo. O sea, que eso es cierto, lo vimos, que es así. Y fue el día del escrache. Bueno, pero sí, el día del escrache, eso no estaba previsto. Me comenta Fran el día del escrache. Es que justo el día del CETI y de todas estas actividades, nos enteramos casi de casualidad pues que el exministro Jorge Fernández Díaz pues iba a asistir allí a Melilla a un acto, y entonces pues también así un poco improvisado hubo gente pues que fue a hacerle un escrache. Pero bueno, sí que consiguieron, pero fue muy poquita gente, tampoco fue... Bueno, digamos que hasta ese día los medios de comunicación de Melilla nos trataban como de rara avis en su ciudad, y a partir de entonces empezaron a atacarnos a saco, a llamarnos ya de pero flota para arriba. Sí, bueno, pero nunca jamás habían hecho un scratch allí, a nadie, a ningún político, y de hecho la manifestación que hicimos nada más llegar era de 500 personas, porque éramos 500 personas en 8 autobuses. O sea, allí nos decían los grupos de Melilla que todos los años van activistas, pero claro, en el orden de 20, 40, 50, jamás ha habido una manifestación de 500 personas contra el gobierno de Melilla. Y a partir de entonces ya pues teníamos un dispositivo de tierra, mar y aire alrededor de nosotros. No hemos conseguido saber lo que se han gastado en nosotros, porque de hecho cuando llegamos allí, el medio ferry, toda la parte del ferry que nos lleva a Melilla, la mitad de él no se podía acceder a él porque estaba lleno de vehículos policiales. No sabemos lo que pueden haberse gastado de nosotros. Por supuesto estaban alojados en hoteles, los policías, pues como lo de Barcelona, exactamente igual. Sí, bueno, compañeros de la caravana que estaban alojados en hoteles, estaban en los mismos hoteles que la policía. O sea, de hecho desayunaban con los policías. Nosotros estábamos en el camping. O sea, que era una situación un poco... Y además eran todos policías de fuera, por lo que está allí no tienen suficiente policía para controlar a 500 personas. Eran casi todos, creo que nos comentaron, de Málaga, de Sevilla y quizá de Jaén. O sea, sí. Creo que había casi la mitad de policías de activistas en ese momento de No, se está bien, se me olvidan cosas. Bueno, según comentabas, sí, una de las acciones más importantes también pues fue la manifestación por el paseo marítimo de Melilla, que bueno, ahí íbamos integrantes de la caravana, inmigrantes, vecinos y vecinas de Melilla, también que apoyaban a la caravana,
Y eso fue pues por todo el paseo marítimo, la verdad que fue impresionante, porque o sea, pues eso, nunca en Melilla se había manifestado tanta gente. Y llegamos hasta la valla de Melilla. Y una vez allí pues también nos pusimos a todos alrededor de la valla, estaba completamente, bueno, un montón de guardias civiles, de policías, no nos dejaban acercarnos a la valla. Y bueno, pues finalizó allí el acto. Bueno, no, perdón, no finalizó. Allí hicimos también, bueno, también se corearon pues consignas, canciones. Bueno, se dijo un poco pues los propósitos de que nos habían llevado hasta allí. Y luego pues terminó con una fiesta en la playa. La verdad que la fiesta en la playa, bueno, pues con eso, como fin de fiesta de lo que habíamos... la verdad que aparte de lo que llevábamos, de las reivindicaciones que llevábamos, pues el ambiente fue muy festivo, la verdad. Y la gente, vamos, los marroquíes que vivían allí en Melilla, pues la verdad que participaron mucho con nosotros, fueron los que compraron la comida, la bebida y la verdad que fue pues eso, una unión entre los que íbamos y la gente que está allí, que vive el día a día de Melilla y que lo está sufriendo, pues la verdad que fue eso, una colaboración pues muy bonita. Sí, aprovechamos para pintarle la cara al caudillo, ya que tenían ahí todavía. Bueno, sí, eso fue otro día, pero eso también, eso fue otra acción fuera de la caravana. No sé si sabéis que allí en Melilla, pues nada más llegar, hay una estatua de Franco enfrente del puerto y también pues dijimos, pues es que tenemos que hacer algo, no puede ser que haya una estatua de este señor y que estemos aquí en Melilla y no hagamos nada. Pues también, era fuera de la caravana, o sea, estaba lo que eran las actividades oficiales y las extraoficiales. Entonces, pues también una tarde nos reunimos unos cuantos y nos fuimos hasta la estatua de Franco y pues allí pusimos pancartas, la bandera republicana y bueno, la verdad que nos duró poco porque luego, pues no sé si al poco tiempo vinieron enseguida y lo quitaron, pero bueno, que quedó allí como que, pues eso, que muchos no estábamos de acuerdo con que exista todavía una estatua de Franco y se le tenga ahí como un héroe. Y otra de las acciones también, fuera de la hoja de ruta prevista al principio, fue una concentración de compañeros de la CGT que se hizo en apoyo a la minoría alawí del Rif, ya que precisamente cuando llegamos era cuando estaban todas esas manifestaciones en el lado marroquí, que obviamente estaban causando bastante impresión en la ciudadanía de Melilla, ya que en Melilla básicamente el 60% de la población es alawí. O sea, es una etnia de lo que es Marruecos. Y lamentablemente en esa concentración que se hizo a favor de ellos es donde hubo los únicos detenidos de la caravana, pues bueno, claro, porque no la habían convocado. Y en cambio con todo lo demás, aunque hubo momentos en el que parecía que iban a echar mano a alguno de nosotros, nosotros a su vez veíamos la situación y echamos mano de los abogados de las asociaciones marroquíes que había allí para intentar calmar a la policía, ya que claro, no teníamos tampoco a nadie de quien echar mano de allí, salvo los abogados que nos habían proporcionado las organizaciones. Vamos, que salvo eso no hubo detenciones, salvo esas 3 o 4 por parte de compañeros de la CGT. Sí que bueno, les impusieron una multa pero eso fue todo. Y bueno, pues luego en Melilla, ya para finalizar el último día, también se hizo un acto en la plaza principal de Melilla, como homenaje a las portadoras, pues varias compañeras, una persona se montaba encima de otra, pues para saber el peso que pueden soportar esas mujeres. Y pues como digo, eso se hizo en la plaza principal de Melilla. Y bueno, yo creo que ese fue el último acto ya que hicimos allí en la ciudad.
porque luego ya ese día embarcamos otra vez hacia Almería. En Almería, también en la Plaza de la Marina, también se hizo un acto pues, de presentación, también de las organizaciones de allí. Y al día siguiente en Almería, de Almería partimos a Níjar, porque bueno, en Almería pues hay un montón de invernaderos donde se emplean a personas emigrantes, y la verdad que las condiciones pues te dejan mucho que desear. Fuimos allí a un asentamiento, conocimos de primera mano las condiciones en las que viven, lo que les pagan, que está muy por debajo de lo que marca el convenio colectivo. Bueno, yo creo que nadie que esté dado de alta en la seguridad social. Y pues viven allí pues eso, en chabolas, sobreviven como pueden, y bueno, es una realidad, pero que como que la gente de allí pues que no la quiere ver. O sea, son trabajadores que van allí a trabajar al campo y bueno, pero que no, que se sabe, pero que no se hace nada. Y bueno, ese mismo día, después de visitar el asentamiento, luego fuimos a un centro, bueno, creo que era el Palacio de Congresos de allí, de Almería. Y pues varias personas que estaban viviendo esa situación pues nos contaron su experiencia. O sea, allí de un auditorio bastante grande, pues nos contaron sus experiencias. Y luego pues eso fue la experiencia en Almería. Y luego pues luego ya de regreso a Madrid. Y bueno, eso fue mi experiencia. No sé, me habré dejado muchas cosas, pero bueno, si queréis luego preguntar algo. Bueno, si nos turno, ¿no? Vale. Bueno, yo soy Dana, soy de SO Racismo Madrid. Siempre cuando hablo de los centros de internamiento extranjeros, de los CIE, pues empiezo preguntando que si la gente que me está escuchando pues sabe lo que es un CIE. Lo que pasa es que ya lo ha explicado Fran, entonces Yo leí una ya, definición de la ¿sabes? Wikipedia, Ya no podemos hacer esa tampoco. pregunta, pero bueno, luego me podéis preguntar otras cosas. Bueno, pues como decía, soy de SO Racismo Madrid. Esta asociación en concreto se enmarca dentro de la Federación de Asociaciones de SO Racismo a nivel del Estado español. Hay bastantes más sedes, de hecho la sede central está en País Vasco, que hay hasta 6 sedes, donde empezó todo el tema del antirracismo y todo esto en País Vasco. Están bastante más adelantados en temas sociales muchas veces que lo que estamos en otras comunidades autónomas, ¿no? Por diversas cosas. Y bueno, yo en concreto pues pertenezco a SO Racismo Madrid. Esta asociación en Madrid empezó en el año 92 y empezó a raíz de un asesinato racista que hubo por parte de un guardia civil de extrema derecha a una migrante negra dominicana. Esto pasó en Moncloa de Aravaca. De ahí, pues diversas personas se juntaron y decidieron que había que hacer algo contra esto, Vale, bueno, no lo he dicho antes, pero que también me podéis interrumpir, también si a lo mejor tenéis alguna duda de algo o algo no entendido. Es Lucrecia, ¿no? Sí, Lucrecia Pérez Matos, exactamente. Pues eso, esta migrante dominicana negra pues fue asesinada por este guardia civil extrema derecha, ¿no? Entonces a partir de ahí, como decía, pues diversas personas decidieron crear pues un colectivo o una entidad que luchara contra el racismo y la xenofobia, ¿no? Yo en el año 92 no había nacido todavía, nací en el siguiente año, pero bueno, desde pequeña, yo soy española también, pero no soy blanca, entonces sé bastante bien de primera mano lo que es el racismo, ¿no? Entonces por eso, desde bastante pronto, como lo he tenido que sufrir desgraciadamente, pues he estado, digamos, bastante cercana pues a movimientos antirracistas, ¿no? Aunque luego ya pues milité como activista pues cuando ya era un poco más mayorcita, ¿no? Bueno, podía contar algo de eso, pero yo creo que me voy a extender mucho, entonces me voy a centrar más en los centros de internamiento de extranjeros, donde hago visitas como activista desde hace 4 años más o menos. Y bueno, pues os cuento un poquito. Tal y como ha dicho Fran,
Los centros de internamiento extranjeros son sitios, son lugares donde se priva de libertad por un tiempo máximo de 60 días a personas que están en situación administrativa irregular, es decir, que no tienen papeles. Es por el único motivo por lo que las internan ahí. Y como bien también decía antes Fran al principio, digamos que es una medida cautelar de control para que se les pueda ejecutar la medida de expulsión, ¿no? Las órdenes de expulsión o de devolución que tienen las personas que están internadas ahí. En concreto en Madrid hay alrededor de 250 plazas que se pueden llenar. Nunca han estado tantas personas dentro. En el de Madrid hay un carácter diferente porque es uno de los pocos CIE donde también hay un módulo de mujeres, que en casi ninguno hay un módulo de mujeres. Madrid y Barcelona tampoco tiene módulo de mujeres, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, Madrid sí, y hay 4 módulos de hombres. Todo lo que os pueda contar de los CIE, digamos que será más, porque lo que pasa en el CIE es horroroso directamente, porque directamente es un espacio de sufrimiento, de opacidad y de una impunidad policial increíble. O sea, digamos que en el de Madrid también ha habido muertes, en muchos CIE ha habido muertes. De hecho, tenemos la última muerte en el CIE cárcel que nos pusieron en Archidona, ¿no? La cárcel de Archidona, Centro Penitenciario Málaga 2. Las cárceles no se pueden usar como centro de internamiento de extranjeros, pero el Ministerio del Interior Zoido decidió que como habían venido muchas pateras, sobre todo por la parte de Cartagena, Murcia, por ahí, pues que tenían que meter a todas esas personas argelinas que habían venido en algún sitio, ¿no? Entonces llegaron a estar internadas en esta cárcel casi 600 personas, la mayor parte de ellas de origen argelino, ¿no? Entonces, como sabréis, no sé si lo sabréis, pero bueno, salió mucho en las noticias y demás, se produjo una muerte. Las circunstancias no están claras, se dijo que se suicidó esta persona, pero la realidad es que, yo me voy a reservar porque además yo conocía familiares también de esta persona, porque varios de los que no fueron deportados, que fueron la mayoría, les trasladaron luego al CIE de Aluche, entonces les conocí por fuerza. Y luego además cuando salieron, como tenían que quedarse aquí, porque la familia de esta persona, Argelia de Mohamed, contrató a una abogada y esta abogada pues tuvo que hacer gestiones para coger testimonios a diversos testigos que había de la muerte de Mohamed. Pues lo que pasó es que se tuvieron que quedar varios días, aunque la mayor parte de ellos querían irse a Francia, porque muchos tenían sus familiares en Francia, pero se tuvieron que quedar. Entonces, una de las carencias o de vulneraciones de derechos que pasa en el CIE es que muchas personas cuando salen no tienen ningún tipo de recurso, ni habitacional ni de ningún tipo, entonces se quedan en la calle. Pues a estas personas les pasó eso. Entonces, como se tenían que quedar ciertos días, a raíz de eso, pues yo personalmente conocí a varias personas que estuvieron en Archidona y a mí varias cosas de lo que me contaron es que lo que salió en prensa no era cierto, ¿no? En cuanto a la muerte. Pero bueno, como nunca se va a esclarecer porque eso se archivó, sí que hay un recurso interpuesto, pero se va a volver a archivar, con lo cual eso se va a quedar ahí. Además ya el cuerpo no está aquí, está en Argelia ya está enterrado allí con su familia en el pueblo de Mohamed, entonces pues eso. Pero para que sepáis que obviamente todo lo que pase, además tratándose de personas migrantes que realmente no tienen ningún tipo de interés para nadie, básicamente, pues pasó eso y ya está. Como muchas otras muertes también que han pasado dentro de los CIE y nos han esclarecido las circunstancias exactamente de lo que pasó, ¿no? Entonces, para hablaros un poco de los centros de internamiento de extranjeros, como decía, yo hago vistas desde hace unos años y nosotras de la Comisión CIE de ESO Racismo Madrid encardinamos, digamos, el trabajo que hacemos dentro del centro de internamiento en 3 ejes, mayoritariamente. Por un lado, haríamos, digamos, un apoyo psicosocial a las personas con las que nos entrevistamos cuando hacemos las visitas. Nosotros no entramos al CIE, lo tenemos totalmente prohibido, vamos a los locutorios, que son como los de las cárceles. Sí que Cruz Roja, en concreto en Madrid y en otros CIE también, está dentro, que hace, digamos, la asistencia social, con muchas carencias también, porque en el convenio que tienen firmado con el Ministerio del Interior tiene una cláusula de confidencialidad donde todo lo que vean, tanto agresiones policiales o todo lo que vean, no pueden decir nada, por lo tanto tienen una posición de neutralidad que muchas veces pues es muy criticada, pero no se pueden mover de ahí, por lo tanto no se puede hacer nada más. Pero como decía, nosotras no podemos entrar. Entonces hacemos las entrevistas a las personas desde los locutorios. Entonces, yéndome otra vez a los ejes, por un lado, hacemos ese apoyo psicosocial, obviamente, las personas cuando están dentro, la mayor parte de ellas están en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que, como decía antes, es un lugar de sufrimiento, porque las personas que están internadas allí,
a pesar de que están internadas por un máximo de 60 días, como están a la espera de una expulsión que no saben cuándo se va a producir, eso crea una ansiedad que lo que hace es que casi toda la gente que esté ahí pues tenga ansiedad, tenga pues todo el rato esté pensando en cuándo me van a expulsar, si me van a expulsar. Ahora os diré un poquito a lo mejor los perfiles de las personas que suelen estar dentro del centro de internamiento. No sé si lo he dicho, pero en España hay 8. Hay 8 CIEs, Algeciras, Tarifa, como ha dicho antes las compañeras. Luego también hay otro en Valencia, Murcia, Madrid, Barcelona. ¿Cuál más me dejo por ahí? Y hay, 2 en Canarias. Bueno, 3 en Canarias, hay uno que no se usa y además es el que más dinero se gasta el gobierno en este CIE, pero ese no se usa. Pero bueno, hay 2 en Canarias, que también hace un mes estuve en Canarias y entré en uno, que en ese sí que dejan entrar y estuve en uno de ellos, en de Gran Canaria. Barranco Seco se llama. Bueno, pues como decía, es que me pierdo. Yo con CIE hablo y me pierdo. Entonces, bueno, pues eso, hacemos ese apoyo psicosocial. Sí que las personas activistas, voluntarias que hacemos las visitas, cuando entran nuevas siempre decimos que por lo menos asuman como responsabilidad ir al CIE una vez a la semana para no perder, digamos, el seguimiento, ¿no?, de las personas que se visitan. Porque claro, muchas de ellas sí que tienen familia, porque bueno, como luego explicaré, hay personas que a lo mejor han podido llevar aquí 15 años viviendo y que han perdido los papeles porque a lo mejor no tienen un contrato de trabajo o porque tenían un antecedente penal por lo que fuera, no han podido renovar, se han quedado sin papeles y les han internado al CIE. Entonces, hay gente que ha tenido un arraigo horrible con hijos españoles, mujeres españolas y la han deportado. O sea, he visto millones de casos así. O gente también, por otro lado, que de primera llegada, digamos, que viene en patera, la intercepta la Guardia Civil y, bueno, pues está 2-3 días en comisaría y les llevan luego al CIE y ejecutan su expulsión desde el centro de internamiento de extranjeros de Madrid, en concreto. Sí que es verdad que el de Madrid ya se ha convertido más que nada en un CIE del norte de España, porque muchísima gente que viene pues es del norte, País Vasco, Asturias, Galicia, o sea que ha residido allí, porque en el norte no hay ningún centro de internamiento, y de primera llegada, o sea, hay bastante poca gente, digamos, que sea de Madrid, propiamente dicha, ¿no?, que haya residido en Madrid, porque como, bueno, luego contaré, las deportaciones ahora mismo, donde más se producen es, digamos, desde comisaría, que son deportaciones ilegales, que las llamamos deportaciones express, pero son más eficaces y más efectivas para la policía, entonces se producen desde ahí. Luego explicaré, si me da tiempo, un poquito más sobre esto. Entonces, bueno, como decía, pues eso, ir un día a la semana, más o menos. Ahora sí que es verdad que la comunicación con las personas que están internadas es mejor, porque las dejan tener 4 horas, bueno, 3 horas y media los móviles por la tarde. Entonces, bueno, yo doy mi teléfono a todo el mundo, entonces mi teléfono lo tiene todo el mundo, también tengo otro teléfono, mi vida es un poco locura, pero bueno, es lo que tiene cuando eres activista de esa forma, ¿no? Y entonces nos podemos comunicar con ellos también por móvil, porque sí que dentro hay cabinas, pero la mayor parte de las veces pues están rotas, bueno, lo de siempre, ¿no? Digamos que las condiciones dentro de los CIE son pésimas, a pesar de que el de Madrid es uno de los mejores dentro de lo malo, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo por las patas, la segunda pata, digamos, que hacemos es apoyo, digamos, jurídico, en cuanto que hacemos contacto con abogados. Mayormente todas las personas que están dentro tienen 2 abogados siempre, porque tienen 2 procedimientos, el del internamiento al CIE y luego el del procedimiento de expulsión o devolución en su caso que tengan. Entonces, muchas veces son 2 abogados, mucha gente obviamente no sabe quiénes son sus abogados, tampoco puede contactar con ellos, entonces ese trabajo, digamos, lo hacemos nosotras, ¿no? Para saber si han puesto los recursos, para que los abogados tengan toda la información, para controlar también un poco el trabajo de los abogados, porque muchos abogados, como son en turno de oficio, no hacen nada, entonces digamos que para meterles un poco de presión en ese sentido, incluso muchas veces darles los propios recursos y decirles mucha información, porque como no han hecho nada, pues bueno, hay que obligarles un poco a ello, ¿no? No es siempre, pero muchas veces sí. Y luego, por otro lado, que digamos que es lo más importante que hacemos y que para eso vamos, no vamos, digamos, para dar ropa, aunque muchas veces hay que darla porque la Cruz Roja no tiene, digamos, la autorización del Ministerio para dar ropa y hay mucha gente que se puede quedar 1 o 2 semanas con la misma ropa, entonces a la necesidad pues damos ropa, pero digamos que la labor que hacemos no es asistencial, sino que es de denuncia. Toda la vulneración de derechos que se producen, lo que hacemos o intentamos hacer es, pues eso, denunciar, o bien por vía penal, o bien por vía de las quejas a los juzgados de control. Los juzgados de control son, en concreto en Madrid, 3 jueces de instrucción penal, que se llaman jueces de control jurisdiccional del CIE, que son, digamos, los que controlan que no se produzcan vulneraciones de derechos en el CIE, pero digamos que no tienen competencias
ejecutorias, por decirlo de alguna forma. Es decir, que hacen recomendaciones al director del CIE para que pues haga diversas cosas. O sea, no es que no podría, digamos, paralizar una expulsión, para que me entendáis, sino que hace recomendaciones, que por un lado serían de obligado cumplimiento porque son recomendaciones judiciales, pero el director del CIE, pues, para que me entendáis, hablando mal y pronto, pues se las pasa un poco por ahí, ¿no? Casi siempre. Entonces, bueno, pues la labor de denuncia que hacemos es un poco esto, ¿no? Nos quejamos ante los jueces de control, vía penal cuando se trata de agresiones policiales, que hay muchísimas, y es un horror cuando se producen, obviamente. También con el defensor del pueblo tenemos contacto directo también muchas veces cuando pasan estas cosas, con la oficina de asilo y refugio también. Trabajamos en red también con asociaciones, tanto que hacen visitas como otras de fuera en diversos, pues bueno, cuando hay a lo mejor especialidades como pueden ser menores, otras cosas, ¿no?, que pasen. Los menores, por ejemplo, para hablar un poquito de los menores, pues está prohibido que pasen por los centros de internamiento extranjeros, ya que si vienen solos, como bien se ha comentado antes, si son menas, es una palabra que no me gusta porque la veo muy criminalizadora, pero bueno, se usa porque es fácil, ¿no?, de llamar a los menores extranjeros no acompañados, yo le llamo chavales y ya está. La obligación que tiene el Estado español es cuando vengan tutelarles, ¿no?, y darles pues documentación, etcétera, etcétera, pero la realidad es que muchos acaban dentro de los CIE y acaban expulsados. De hecho, yo hacía seguimiento a 2 de ellos y ayer les expulsaron, por ejemplo, del CIE, ¿no? Y eso es ilegal, pero aquí se hace, porque como todo lo que se hace aquí se lo pasa a todo el mundo por ahí, pues bueno, pasa esto, ¿no? Pues como decía, está prohibido que pasen menores por los internamientos extranjeros. De hecho, en la Convención de Derechos del Niño, vamos a ver, que viene específicamente ahí, pero pasan por ahí. Hay un problema muy grande con los menores, que es la prueba esta de la determinación de la edad, que no sé si sabréis un poco en qué consiste, que bueno, les hacen una prueba para saber qué edad tienen, ¿no? Con la muñeca, también hay una prueba de mandíbula y de genitales, pero no siempre da la edad, o nunca da la edad. Aquí en concreto en Madrid, esa prueba la lleva el Ramón y Cajal y siempre da 18 y 19 años. Aunque el niño tenga 14, 13, 9 o 17, siempre da 18 y 19 años. Entonces, claro, por eso os decía que cuando se hace esa prueba, que además luego es muy complicado revocarla, porque la Fiscalía de Menores, digamos, Fiscalía pues lo que no deja revocarla per se, intentamos que cuando tenemos contacto con ese menor y nos dice que es menor, pues lo más rápido que se pueda, que esa persona pueda contactar con su familia para que le envíen desde el país de origen toda la documentación que acredite que es menor, antes de que se haga esa prueba. Lo que pasa es que, claro, muchísimos pues tienen ya la prueba hecha, pero igualmente se suele hacer. De hecho, el ejemplo que os ponía de los 2 menores que deportaron ayer, uno de ellos tenía los originales ya en su poder porque se los había enviado a la familia, la habíamos visto, habíamos hablado con él, habíamos dicho que rápidamente llamara a su familia y le enviaran los originales y los tenía, pero le deportaron, ¿no? Y además sin notificación de expulsión, que es obligatorio que se la den dentro del CIE. Entonces, bueno, la realidad con Marruecos es como hay un convenio, digamos, bueno, Marruecos y España se llevan muy bien, ¿no?, en muchos asuntos, pero en concreto Marruecos, también como Libia, actúa como país externalizador de fronteras, ¿no? Marruecos es la frontera española, digamos, entonces, claro, es muy fácil deportar a marroquíes, porque en el CIE, ya os digo, duran muy poco esas personas, entonces hay que actuar muy rápido y más cuando son menores, porque, como ya os he dicho con esos ejemplos, pues no duran nada. Entonces, como os decía, para esto lo que hacemos mayormente es denuncia, pero porque creemos que es la manera un poco, pues, visibilizando también, ¿no?, pues saliendo en redes, medios de comunicación todo el día, ¿no?, pues bueno, intentando que salga la verdad, ¿no?, porque estos centros, digamos, que son de una opacidad horrible, nadie sabe lo que pasa, a no ser que te lo cuenten las personas que están dentro, ¿no? Entonces, como decía, el tema de los menores, pues pasa esto, hay muchísimos menores que pasan por decir, yo os digo, ahora, bueno, como deportaron estos 2, ahora quedan 2 dentro, que están intentando que les traigan también la documentación que pruebe y justifique que son menores de edad. También con el tema de las mujeres, específicamente, hay muy pocas siempre, porque solo hay un módulo, ya os he dicho que había un módulo de mujeres y 4 de hombres, entonces, bueno, también, obviamente, ¿no?, al ser mujeres, pues sufren una vulnerabilidad bastante grande, y aunque hay bastantes pocas, ¿no? La mayor parte de las veces, como máximo, hay a lo mejor 11 o 12, nunca llega a haber más, ¿no? Bueno, también hay muchísimas vulneraciones también en cuanto a solicitud de asilo, hay mucha gente, digamos, que podría haber
sido receptora de esa protección internacional o asilo y la han terminado deportando también, porque dentro del CIE se puede pedir asilo. Además, digamos que el procedimiento dentro del CIE para pedir asilo es muy rápido, no es como fuera en las oficinas de asilo normales de Madrid, que están en la calle Pradillo, en Chamartín. Dentro del CIE se pide, pero esto es algo que además llevamos pidiéndolo incansablemente. Hay muchas veces que no se tramitan los asilos, entonces por eso muchas veces pues se ha deportado a gente que podía ser susceptible de protección, pues o bien porque fuera gente homosexual, LGTBI, por lo que fuera, o bien mujeres que han venido del África negra que tenían mutilación genital femenina, por ejemplo, o mujeres que han sido, pues, por ejemplo, que han sufrido violencia de género, muchísimas cosas, ¿no? Pues gente que la han perseguido en su país, por los motivos que fueran, pero la han terminado deportando porque muchas veces el director del CIE pues no ha tramitado los asilos, las solicitudes de asilo, perdón, algo que es completamente ilegal porque él no es nadie para no tramitar una solicitud. Lo que tiene que hacer es pasarse a la oficina de asilo y ya está. Pero bueno, no lo ha hecho. No pasa siempre, pero ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Luego en el tema de ¿qué hay en el CIE? No hay nada que hacer. O sea, no es como las cárceles que a lo mejor, independientemente, ¿no? Mi postura es anticarcelera total, también he hecho talleres en cárceles, sé lo que son las cárceles, he tenido grandes amigos que han pasado por cárcel, entonces bueno, sé lo que es, pero una de las cosas que me han dicho muchísimas personas que han pasado por los CIE y han pasado anteriormente en cárceles, es que lo han pasado muchísimo peor en el CIE que en la cárcel, independientemente de que en la cárcel han estado 9 años, 15 o 5 o 3, y eso que el CIE son 60 días como máximo. Pero como en el CIE no hay nada, absolutamente nada que hacer y el trato es tan denigrante, tan humillante contra la persona, o sea, la dignidad se la dejan por lo suelo, no, más abajo, porque digamos que como están controlados, como decía antes Fran, ¿no? Es un control público, es la Policía Nacional la que les controla. La Policía Nacional no tiene ni idea de gestionar, no está formada para gestionar un cúmulo de personas de diferentes nacionalidades que las hacinan, duermen 6, 7, 8 personas en una misma habitación, que no se conocen de nada, diferentes culturas, no se entienden porque no hablan el mismo idioma. Eso no lo puede gestionar la Policía Nacional. Entonces, obviamente, a raíz de esto, pues pasan muchas tensiones, ¿no? Ha habido muchas protestas dentro del CIE, ha habido muchas fugas, ha habido muchas agresiones policiales, ¿no? El año pasado fue terrorífico, en verano hubo un montón de agresiones policiales que las llevamos también con su sucesiva denuncia penal y ahí siguen, porque bueno, todo lo que tiene que ver con denunciar a la policía, como sabéis, pues queda en nada, ¿no? Porque hay una amplia impunidad policial y más estamos hablando de personas migrantes sin papeles, o sea, ya es algo fuera de serie. Entonces, como lo estaba diciendo, es que no hay nada que hacer en los CIE, es que no tienen nada, o sea, cursos de nada, no hay nada, no hay ni un libro para que se puedan leer. Un periódico y ya está, el AS, Marca o lo que sea, y ya está, es que no hay nada que hacer. Entonces, lo único que hacen es pensar y pensar y pensar todo el día en cuándo va a ser que le vayan a deportar, ¿no? En el plazo máximo de 60 días que pueden estar dentro. Tampoco hay traductores, entonces la policía siempre sabe en español. Obviamente si es una persona latinoamericana, vale, ¿no? Pues una persona colombiana, venezolana, cubana, yo qué sé, dominicana, bien. Pero una persona argelina, ¿cómo te va a entender? Una persona de Senegal, de Costa de Marfil, de Ghana, ¿cómo te va a entender? Pues nada, no hay ningún tipo de traductores, ni siquiera la asistencia médica, por ejemplo, otra de las carencias. La asistencia médica es nefasta, de hecho la médica que está ahora mismo dentro del centro de internamiento de Ana Luche, en concreto, que es el que yo conozco, los demás, como ya os he dicho, pues no los he visto, salvo el de Canarias. La médica en concreto que está ahí, pues bueno, siempre lo que le receta, le duele lo que le duele un pie, le duele un brazo, le duele la cabeza, le duele el corazón, un ibuprofeno y ya está. Entonces, bueno, y aparte de esto, ¿no? La médica, o sea, la asistencia médica que hace esta persona dentro del CIE es nefasta también porque cuando, por ejemplo, se han producido agresiones, que tiene que haber, digamos, un informe médico para que se pueda justificar por alguna forma que esa persona tiene hematomas o tiene alguna dolencia a raíz de esa agresión, esta persona pues ha hecho juicios de valor que no le corresponden a una médica, pero bueno, en muchos informes ponían cosas porque no tenía nada que ver, digamos, con el estado de salud de esa persona a raíz de una agresión policial. Entonces, todo lo que tiene que ver con las agresiones policiales, además, es muy sangrante porque lo que pasa es que, claro, cuando una persona de repente se empodera y dice, vamos a ver, aunque yo esté dentro de un centro de internamiento de extranjeros y me haya pegado un policía, yo tengo que denunciar, y se atreve a denunciar, nos lo cuenta, contrastamos la información, empezamos con el procedimiento penal. Lo que se hace siempre, obviamente, es deportarle, tanto a esa persona como a los testigos de esa persona. Entonces, claro,
digamos que el sujeto, ¿no?, que ha denunciado eso se pierde, el procedimiento, aunque siga y se pueda recurrir por el abogado que lo haya interpuesto, que lo haya comenzado, pues no tiene muchas veces ningún sentido, ¿no? Entonces, digamos que es como la medida súper efectiva que tiene la policía, ¿no? Por eso os digo que hay una impunidad horrorosa. Dentro de, o sea, los centros de internamiento extranjeros, digamos que están dentro del sistema de control migratorio, que no es solo este. Es decir, todo empieza por las identificaciones racistas, ¿no? No sé si sabéis lo que es, son identificaciones que hace la policía en base al perfil étnico de la persona. Yo misma, a mí me identifican también, porque pueden pensar, ¿no? O sea, de hecho, yo he hecho talleres con policía municipal en concreto. Uno de los talleres había, digamos, un comisario también que era de extranjería, y él me justificaba de que obviamente a mí me iba a identificar porque yo no tengo un perfil español, independientemente de que ahora saque mi DNI y se lo tire a la cara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esas son sus justificaciones. Entonces, como decía, el sistema de control migratorio de las personas migrantes empieza ahí, ¿no? En las identificaciones racistas, si no es obviamente porque les hayan interceptado en patera, o sea, toda la gente de primera llegada. Aparte del CIE, como os he dicho antes, ¿no?, la mayor parte de las deportaciones a día de hoy se realizan desde comisaría. Entonces, de comisaría, como no hay control judicial, pues bueno, todo se queda en el control administrativo que puede hacer la policía, donde no se pondera ni el arraigo que haya tenido la persona, si ha tenido la persona antes papeles o no. Como os he dicho antes, es muy fácil perder los papeles, la ley de extranjería es horrorosa porque es una ley racista, o sea, todo su articulado es racista, incluso los derechos que supuestamente tienen las personas migrantes, que no son tal, pero bueno, también son racistas porque no se cumplen luego realmente. Y entonces eso, una persona a lo mejor que haya podido estar aquí 15, 20, 25 o 8, bueno, muchísima gente que ha pasado por el CIE, ha estado aquí toda su vida y ha tenido hijos españoles y todo, y la han deportado, pues eso, porque se ha quedado sin papeles de un día para otro, ¿no? Por lo que os he dicho antes, porque no tenía medios económicos suficientes o porque ha tenido un antecedente penal, por lo que fuera. Como yo os he dicho, como todo empieza en las identificaciones racistas, cuando a ti te para un policía, iba a decir Madero, porque yo hablo de Madero, ¿no? Pero bueno, cuando te para un policía y te para además, y sabes que te para por tu perfil racial, digamos, muchas veces digamos que puede haber una confrontación si a lo mejor tú, o sea, si a lo mejor, bueno, tú no, si a lo mejor ese policía en concreto pues piensa, ¿no?, que le estás tratando a lo mejor por una falta de respeto, ¿no?, con falta de respeto. Entonces muchas veces lo que pasa también, esto llevaría para 50.000 millones de charlas, entonces tampoco me quiero extender mucho, que digamos que en esa confrontación que pueda existir, mucha policía al verse, digamos, como aprisionada en ese momento y haciendo uso, digamos, de la violencia que tiene, la violencia legal, ¿no?, que tiene al ser, pues bueno, pues el brazo, digamos, el brazo de fuerza del gobierno, pues muchas veces lo que hace es dejar con antecedentes penales a esa persona porque le imputa en ese momento a lo mejor un atentado contra la autoridad, por ejemplo. Entonces, por eso digo, hay muchísima gente que no ha podido renovar papeles porque ha tenido un día una identificación racista con este policía, le ha llevado a juicio el policía porque ha querido, por lo que os he comentado, ¿no?, porque le puede haber sacado un atentado contra la autoridad y ya no ha podido renovar papeles. Entonces, como os digo, esto va mucho más allá, no es que exista un CIE y ya está, sino que todo el sistema, o sea, desde la administración, policía o servicios sociales o lo que sea, per se racista, porque es así, porque al igual que es machista y hay que deconstruirse, porque todos tenemos, digamos, ese sistema incrustado, porque así nos lo han enseñado, ¿no?, así nos han educado, pues racista es igual, porque nos han educado así, ¿no?, y por eso todo está impregnado. O sea, nadie puede decir no soy racista. Yo soy antirracista, pero no puedo decir no soy racista en el sentido de, no, yo nací no siendo racista, independientemente de que yo no sea blanca, ¿no?, pero porque nos han educado así, ¿no? Entonces, como decía, por las identificaciones racistas empieza todo. Luego pues ya un CIE, puedes ir a la comisaría y de ahí te deportan. Con Marruecos, como os he dicho, como hay un convenio donde la deportación es efectiva, o sea, no hace falta ni que llames al consulado de Marruecos, nada. ¿Es marroquí? Vale, pues hasta luego. O sea, de 5 horas después o 3 horas después ya está. Puede estar ya en Melilla o puede estar ya en Ceuta para pasar a Castillejos, o sea, es muy rápido. Con Senegal también pasa esto, pero también hay un convenio de repatriación con este país en concreto, con Nigeria también hay, con Colombia y República Dominicana también es muy fácil que les deporten, entonces muchas deportaciones se van ahí. De hecho, el 30% de las personas en el CIE son deportadas desde el CIE, el 70% no, pero es que de estos 70,
Luego, cuando han sido deportadas, es porque han sido deportadas desde comisaría, como os digo, ¿no? Como es más eficaz y no tiene control judicial, pues se deporta por ahí. Y luego ya, bueno, ya para ir terminando, porque se me voy a alargar mucho, si tenéis preguntas, pues luego me las hacéis. Todo lo que tiene que ver con las deportaciones, ¿no? En las deportaciones, o bien vuelos de deportación o barcos de deportación, por ejemplo, Argelia se deporta por barco, como vienen en patera y son costa, pues deportan por barco desde Valencia principalmente. En los vuelos de deportación también se producen una serie de vulneraciones de derechos horribles, ¿no? En vuelo. Hay dos tipos de vuelos de deportación, se llaman los vuelos comerciales, por ejemplo, el caso que nos contaba antes de la persona senegalesa que la deportaban a Dakar en un vuelo comercial, era de Vueling, además la compañía aérea. Pues eso, tú vas a lo mejor a Dakar pues, por negocios o porque quieres visitar Dakar, por lo que sea, y a lo mejor puede ser que detrás, en la cabina de atrás, haya una o dos personas que están siendo deportadas, ¿no? Que vuelan por la fuerza. Lo que pasa en los vuelos de deportación comerciales en este caso es que digamos que la última palabra siempre la tiene el piloto, es el juez ¿no? Es el jefe, el juez del avión. Entonces, si el piloto por lo que fuera, porque a lo mejor esa persona se está resistiendo, está gritando, está diciendo no quiero volar o lo que sea, ese piloto cree y estima de que puede atentar eso al orden público, ¿no? A la seguridad del avión, pues puede decir que esa persona no la deporte. Muchas veces ha pasado esto y se ha conseguido pues parar deportaciones en ese sentido, porque el piloto no ha querido, porque podría atentar contra la seguridad tanto de la tripulación como de los pasajeros, como del propio piloto, ¿no? Del vuelo. En estos vuelos de deportación, tanto vuelos comerciales como macrovuelos, para explicar un poquito lo que son, se han producido muertes también, porque hay un protocolo que se hizo, un protocolo a nivel estatal, que se realizó a raíz de una muerte de una persona nigeriana que se produjo era una deportación que se produjo desde Madrid a Lagos, a Nigeria. Esta persona se llamaba Samuel Pitangi y se murió porque le iban a deportar también en un vuelo comercial y, como os decía, este protocolo lo único que no impide a la policía es matar a la persona, es decir, se la seda a la persona, se la pone un bozal, se la pone un casco, se la pone una camisa de fuerza, se la puede hacer todo para que esa persona no se resista y pues no proteste, ¿no? Para su deportación. Entonces lo que le pasó a esta persona en concreto, a Osamuyi, es que le pusieron un bozal, también tenía un casco, la sedaron, o a lo mejor no le sedaron suficiente, no sé, la pusieron un bozal y de la ansiedad, ¿no? Que le creó eso, vomitó y se tragó el vómito y se murió. Se murió así. Entonces eso pasó en 2009. A lo mejor no lo tenía que haber contado, pero bueno. Sí, ¿no? Bueno, pero para que sepáis la crudeza, o sea, yo todos los días lidio con esto. Entonces, de hecho, muchas veces cuando han existido deportaciones así, de vuelos comerciales, también vuelos macrovuelos, ¿vale? Que ahora diré cómo es esto. Yo, como tengo contacto directo a lo mejor con las personas, cuando llegan al país de origen, pues me enseñan lo que les ha enseñado la policía y muchas pues tienen hematomas, tienen unos golpes horribles, porque normalmente les acompañan dos policías, uno que va aquí y otro que va aquí, van de paisano normalmente, con el chaleco solo o sin el chaleco. Entonces claro, muchas de las personas se resisten porque obviamente no quieren ser deportadas, ¿no? Entonces pues les pegan, o si no le ponen el casco o la camisa de fuerza o lo que sea, les pegan. Además hay 3 niveles también de peligrosidad de la persona y dependiendo del nivel que sea, pues es cuando te ponen ya pues todos los medios de contención que sean, ¿no? Entonces, sí que yo tengo fotos, tampoco las voy a enseñar, pero yo tengo un montón de fotos, otras que he borrado, otras que tengo en archivos guardados, pues de estas agresiones, ¿no? Que ya te las enseña la persona cuando ha llegado a país de origen y ya lo han dejado ahí en el aeropuerto. Estos policías en concreto cobran bastante más, obviamente, en esa nómina de ese mes cobran bastante más por acompañar a esa persona en esas deportaciones, ¿no? Me podéis interrumpir también, si queréis, o luego hablamos también. Y luego los macrovuelos, ya voy terminando porque yo no sé cuánto llevo ya hablando. Yo es que yo puedo estar aquí horas y horas. Yo me lo estoy pasando. Sí, está hablando bien, ¿no? Está todo muy guay. Vale, pues y luego los macrovuelos son vuelos de deportación que se fletan exclusivamente para deportar. Es decir, todas las personas que van en ese vuelo son deportadas. Entonces, por ejemplo, sobre todo hay muchos además se hacen conjuntos a Colombia, República Dominicana. Pues todas las personas que van en ese vuelo son colombianos y dominicanos que son deportados, ¿no? Digamos que el Ministerio del Interior hace contratos, ¿no? Contratos públicos cada año, se van renovando. El año pasado, normalmente siempre lo renovaba Air Europa, que era el que tenía, digamos, el monopolio
de los vuelos macro de deportación, pero el año pasado cambió la compañía aérea. Bueno, ese contrato se licitó por 12 millones de euros, bueno, un poquito menos, pero 12 redondeando. Y ahora mismo, digamos que la que tiene lo de los macrovuelos es Air Nostrum, ¿no? Air Nostrum es una filial de Iberia, bueno, tiene, digamos, compañías pues, más low cost como Developer Airlines o Orbest, tal. Y bueno, yo creo, no sé, yo creo que me voy a callar ya y así preguntan un poco, porque es que si no me pongo a decir y no preguntáis nada. Pues tienes razón, sí. Vale, pues venga, pues ya está. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. Voy a reservar el primer turno. ¿Conoces personalmente al juez Ramiro García de Dios? Por supuesto. ¿Podrías contarnos un poquito sobre ese informe que finales de diciembre de enero? A la Margarita Fran, Sí, que era a raíz de una rata muerta que apareció y empezó a tirar del hilo y salieron cosas terroríficas. Es que no se habló de la comida, si es que ¿ves? Me quedan muchas cosas. Cuatro cositas. Sí, como decía, en concreto el CIE de Aluche tiene 3 jueces de control, ¿no? En concreto es el juez de instrucción 6, que donde estaba Ramiro García de Dios, que se ha jubilado ya desgraciadamente. Sí, se jubiló hace unos días. Estamos llorando mucho todos. Y luego el juez de instrucción 19 y 20, que son de Plaza Castilla, ¿no? Son de instrucción penal. Claro, Ramiro, al ser bastante, digamos, cercano, ¿no? Pues digamos que él es juez, entonces digamos que es garantista del derecho, ¿no? O sea, para entender el derecho hay muchas ramas, ¿no? Pues conservadurismo, tal. Él es bastante garantista, ¿no? Entonces él pues vela por los derechos, ¿no? En general, no solo de la función que tiene él en cuanto al CIE de Aluche, sino también cuando habla con personas o hurtos o cosas que lleva él en su juzgado de instrucción, ¿no? Tiene un montón de entrevistas para ver esto. Él, obviamente, ha hecho que muchos de los derechos que tienen las personas dentro del CIE son por él, básicamente, porque, por ejemplo, lo que decía antes de las 4 horas de teléfonos móviles es por él, básicamente. También, junto con los juegos 19 y 20, también han hecho autos conjuntos, tiene más fuerza, claro, al ser 3 jueces, pues bueno, tiene más fuerza, sobre todo con respecto al director del CIE, ¿no? Que digamos que es un policía bastante conservador y me voy a ahorrar más porque me están grabando, entonces no puedo hablar más. Sí que ya lo paro. Sí que ya lo paro. No, da igual. Pero vamos. Bueno, y entonces, en muchísimos autos que ha hecho, ya no solo el año pasado, sino que ha venido haciendo, ¿no? Pues hay muchos muy importantes de 2014, 2016 también, 2017, ¿no? Pues hay muchos que en concreto especifican el tema de la comida, ¿no? La comida, bueno, digamos que hay ciertos servicios dentro del CIE, están todos externalizados, claro, son privados. El tema de la comida es uno, de la limpieza también, la asistencia médica también. La médica de la que os hablaba antes es una médica privada, obviamente. Pero sí, o sea, lo que él dijo, lo de la rata, sí, había una rata por las tuberías por ahí. Sí, pero lo que os digo, o sea, lo que son las estancias dentro del CIE son horrorosas, pero a pesar de ello, el CIE de Madrid es el que está en mejores condiciones, entre comillas. Para que os hagáis una idea, aunque están hacinados, porque a lo mejor duermen 7 u 8 personas en la misma habitación, ellos se van a agrupar, claro, también un poco por nacionalidades, como es obvio, pero más que nada por entenderse, aunque luego pasa una cosa muy, muy bonita dentro de los CIEs, que aunque hay muchos que ni se entienden, ¿no? De diferentes culturas, nacionalidades, tal, pero muchas veces hacen bastante piña, digamos, de cara a la resistencia también que pueden hacer, sobre todo cuando ha habido agresiones, ¿no? Que no ha habido pocas, como os he dicho antes, o fugas o lo que sea, ¿no? El año pasado, de hecho, hubo una carta que firmaron 65 personas internadas dentro del CIE y eso fue a raíz de unas agresiones. Y fueron 65 personas, pero que a lo mejor ni hablaban entre ellos, pero, o sea, que se establecen unos lazos muy bonitos de compañerismo, pero porque todos están sufriendo la misma humillación, el mismo trato racista y la misma indignidad, ¿no? Entonces, es lo que piden siempre, ¿no? Pues que tengan, o sea, que se les vea como sujetos legítimos de tener dignidad y de pedir libertad, ¿no? Que es lo que quieren, porque obviamente saben que están encerrados solo porque no tienen papeles, o sea, porque no es por otra cosa, independientemente luego de que algunos antes hayan podido tener antecedentes penales, ¿no? Pero por eso no están dentro, están porque no tienen papeles. Sí, bueno, luego sigo con eso. Igual es una pregunta un poco tonta, ¿vale? No, tú pregunta lo que sea.
¿Sabes si tienen repercusiones, algún tipo de repercusión en las personas que son deportadas en su lugar de origen? Sí, algunas sí. A ver, por ejemplo, Marruecos, cuando les deportan, a ver, también depende mucho también de qué relaciones tengas tú, digamos, o qué enchufes puedas tener a lo mejor con la comisaría de turno, porque obviamente, digamos que las lógicas de los sistemas en otros países pues son diferentes, ¿no? Aquí también en España hay muchísimas cosas por enchufe, ¿no? Hay gente que no entra a la cárcel por enchufe, en punto, ¿no? O porque tiene muchísimo dinero. Pero la mayor parte de las veces, cuando les deportan, pues muchos les tienen detenidos varios días, sí. También hay algunos que cuando les deportan también les tienen que dejar también pues algo de dinero, ¿no? El Estado les tiene que dejar, yo qué sé, pues 50 euros, muchas veces pues no les dejan nada, la mayor parte de las veces no les dejan nada, o sea, y hay a lo mejor gente, yo qué sé, si a lo mejor estás deportando a un, no sé, a un mexicano, por ejemplo, le dejas en México, en el aeropuerto de México DF, a lo mejor ese mexicano no vive en México DF, vive a 1000 kilómetros más allá, ¿no? Entonces, claro, esas personas, digamos, que se tienen que coger dinero y todo antes de salir, porque saben que seguramente cuando las dejen allí no las van ardiendo para que luego se cojan un autobús hasta su destino final, ¿no? Que es pues, a la casa donde vivan, ¿no? Y eso pues pasa en todos los países. Pero sí, obviamente, pues muchos tienen repercusiones a nivel, claro, pues a nivel eso que les detienen, a nivel policial. Luego otras repercusiones pueden ser solicitantes de asilo que han podido pedir asilo, como decía antes, no se lo han tramitado y les han deportado, por ejemplo, ¿no? Pues ahí a saber qué repercusiones pueda tener eso, ¿no? Porque a lo mejor una mujer que ha sufrido violencia de género y no ha podido pedir asilo en el CIE por lo que fuera, o lo ha pedido y no se lo han tramitado y la han deportado, pues a lo mejor vuelve a su casa y la va a seguir pegando su marido, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de repercusiones, pero ya a nivel policial, pues sí, hay muchos países que cuando vuelven, en concreto Marruecos, por ejemplo, pues les tiene detenidos varios días, ¿no? Argelia también, bueno, sí, es dependiendo del país, pero sí, o sea, por ejemplo Latinoamérica, pues no. Pero por ejemplo en Magreb sí, en concreto. Nada. Yo es que de todo lo que has contado ahí, porque la verdad es que conozco ahí, ¿sabes? De primera mano, ¿sabes? De cómo se tortura aquí todos los días y todo. A mí me tuvieron 3 noches en calabozos y sé perfectamente lo que nos humillaron, nos hicieron. Bueno, en Moratalá porque pasó por varias comisarías. Joder, Moratalá. En 3 noches, para salir en Luna, de Luna nos llevaron a embajadores, de embajadores a Moratalá. En Moratalá nos hicieron desnudarnos, nos hicieron hacer cuclillas desnudos, nos metieron el dedo por el culo, bueno, cosas que... Sí, ellos y también luego, hacen lo mismo. sí, mogollón de cosas ahí que, vamos, de lo que estás diciendo son racistas y fascistas, ¿sabes? La mayoría de los policías. No nos dieron de comer hasta que llegamos a Plaza Castilla, ¿eh? Nos dieron unas galletas que te venían con lo de la policía. Y el zumo, claro. Y el zumo y ya está, ¿sabes? Sí. Y encima los 3 chavales que estuvieron conmigo ni siquiera habían estado en la manifestación, que es lo más fuerte, ¿sabes? De ahí, los 3 chavales. Pero en Moratalá yo me quedé, lo que dices de afinados y eso, vamos, yo me quedé fascinado allí. Vamos, nos hicieron luego en Plaza Castilla, nos dieron una rueda de reconocimiento que encima era de una violación ahí que yo no tenía antecedentes, ¿sabes? Que no te puedes meter en una rueda de reconocimiento si tú antiguamente no tienes antecedentes, ¿sabes? Bueno, que las pasamos y lo mejor fue lo de la comida, ya, que te viene en la servilleta, gracias por su visita, ¿sabes? La cogen del bar. Sí. No, pero las pasamos muy jodidas, ¿eh? Sí, Vamos, sí, yo claro, salí gritando con la exactamente. ETA de Plaza Castilla, ahí delante de la Guardia Civil, o sea que estaba con una rabia que vamos. Digamos que para las personas migrantes la peor comisaría es Leganitos. Es la peor. Ahí han muchísimos, o sea, es que hay un montón de testimonios de personas que han recibido un montón. No, yo los he visto y también te lo digo porque tengo familia Guardia Civil y he vivido en cuarteles de la Guardia Civil en Zugarramurdi. Madre mía, yo hablo demasiado entonces. No, he vivido cosas Madre, que voy te las puedo decir justificadísima, o sea, ¿sabes? que me da igual. He conocido a los del GAR, esos, a los del grupo antiterrorista y todo, y contándote cómo torturaban allí, ¿sabes? Que se sigue haciendo, ¿sabes? Claro, Ahí que es lo pues, más fuerte, que sí. se sigue haciendo todavía y aquí como si nada. Pero vamos, que es normal, ¿sabes? Y ya te lo digo, que a mí torturan a mi hermana, a cualquiera de mi familia, le hacían lo que hacían allí, y te digo yo que cojo el arma y cojo cualquier cosa, ¿sabes? Es que le mato a ese. Y era normal, ¿sabes? Que pasara allí. Y yo te lo digo desde el lado que yo he vivido los cuarteles, ¿sabes? De la Guardia Civil, que estaba allí. Que el día me acuerdo el de Urdaz que estustuvimos, que habían sincronizado 8 granadas ahí, que habían impactado sobre el cuartel y todo, que es normal.
con lo que eran esos hijos de putas que le hubiera reventado, ¿sabes? Te lo digo. Y luego no es lo mismo, ¿eh? Porque hay grupos, ¿sabes? Los del GAR esos, por ejemplo, son lo peor que hay, que son unos cocainómanos y unos puteros, lo peor, ¿sabes? Te lo digo. Sí, si montaron una fiesta en el cuartel. Sí. Pero luego ya están los de Ceprona, yo que sé, que hay en la Guardia Civil hay gente como más maja. Es verdad, ¿eh? ¿Qué sabes? Bueno, a ver, pero se prona es que con los perros y tal. Sí, pero por eso te digo, A ver, que es que luego no los dividen, no sé qué, y los del GAR eso no tiene que ver nada, es que tienen cara de cerdos, y, o sea, es que les ves y vamos. Y ya te digo que aquí, vamos, ir a Moratalá, por ejemplo, y es increíble. Y luego otra cosa, ¿sabes? Yo todavía me quedan los antecedentes después de que pasó, que fui a Jacinto Benavente para que me lo hospitala, y ya me contó un amigo policía, ¿sabes? Dice, es que a ti se los quitan ante un violador que a un tío que le han pillado una manifestación, ¿sabes? Ahí, porque en la manifestación nos dieron de hostia, yo salí con hematomas por todos lados, ¿sabes? Aquí, vamos, me metieron en la leche del inconsciente, ¿sabes? No me enteré ya, cuando me desperté estaba en un coche con dos aquí afilados y yo dije, ¿qué? ¿Sabes? Aquí, o sea que... lo flipo. Sí, a ver, es que Pero los vamos. antecedentes, digamos que por protección de datos se los tienen que eliminar, o sea... No te los antecedentes- eliminan, es que es la cosa. Que A a mí ver. me los tenían que... Pagué y todo para que me quitaran esos antecedentes y cuando me ¿Pero pagan eran la Guardia policiales Civil- o penales? Son penales. A mí pues son penal porque tuve que... O sea, los estar policiales firmando los tiene todo el mundo, todos lo los haya 2 y 15 identificado. tenía que estar firmando durante 2 años, ¿sabes? Hasta que me salió el juicio, ¿sabes? Pero que a mí me paró la Guardia Civil, o por ejemplo hace poco que tuve que ir a arreglar una máquina donde enfrente la PA, que no sé qué es ahí de... aquí, pero no me dejó pasar, ¿sabes? No podía pasar, me tuvieron que sacar el copero fuera, ¿sabes? Porque no, dice, no, que tienes antecedentes por disturbios públicos. Sí, sí, yo también, Por si manifestar. quieres saberlo, mira, yo tengo también policiales, o sea, no tengo penales porque no llegó, pero bueno, que te quiero decir que es muy fácil, pero lo que yo estaba intentando contar, o sea, que por ejemplo, el tema de los penales, ¿no? O los policiales, tú te tienes que dar cuenta que la identificación, por ejemplo, que te pueden hacer, o sea, yo también estoy en 1000 mani metida y he tenido tonterías con policías también por manis, pero si yo estoy pasando por una calle normal y de repente a mí me paran, a lo mejor a uno le paran por pintas, ¿no? Imagínate, a algún colega No. tuyo o a ti te pueden parar por pintas, pero es que a mí no me paran por pintas, ¿sabes? Ya, O a pues, compañeros sí. que hayan podido estar en el CIE, sino te paran porque no eres blanco. Esa, ¿sabes? Esa es la diferencia. Entonces, si además también le añades las pintas, o sea, tú date cuenta que hay una pluralidad de opresiones, bueno, aparte yo soy mujer, bueno, tal, ¿no? O compañeras que las demás no tengan papeles, o sea, tú imagínate ya lo que se va acumulando ahí. Y para darte así, te voy a dar así un segundo de una información, por ejemplo, en el CIE de Capuchino, que era el CIE que antes estaba en Málaga, claro, Málaga es que tiene una ristra de CIE y de cosas horribles increíble, ¿no? Con lo de Archidona y lo que pasó en Málaga. En Málaga, policías en ese CIE violaron a unas chicas que estaban Sí. internadas en el CIE de Málaga, de Capuchinos. Lo que pasa que luego, claro, no pasó nada, ¿por qué? Porque claro, luego ellas, como estaban obviamente con presión de que eran policías y todo el rollo, dijeron que sí, que ellas querían, obviamente ellas querían, vamos a ver, el policía está en una posición de poder, que cómo vas a decir tú que no, encima tú estás internada en el CIE, ¿no? O sea, para que veas. Sí. Pero para que veas también la diferencia en sí, Sí, ¿no? sí, sí, lo que estás diciendo aquí, fíjate, de los 3 chavales estos que te digo que detuvieron conmigo, que estuvieron aquí, eran 2 hermanos y un amigo que venían del FNAC de comprar unos discos, ¿sabes? Aquí, y estuvieron las 3 noches conmigo, le vino después, o Pero sea, que eran, no habían estado en la eran como tú, manifestación. eran blancos. Sí, sí, eran blancos. Lo que pasa es que justamente lo que dices es que llevaban ahí, 2 de los hermanos llevaban pinta y encima se apellían Zapata. Digo, ya estoy con apellido. ¿Sabes? Porque encima es que uno de ellos ahí ya, hombre, cuando ya vio que la segunda noche, que estábamos en la segunda estábamos embajadores ahí, pues nos llevaron a mogollón de comisaría. Yo flipaba, de Luna embajadores a Moratalá a Plaza Castilla, ¿sabes? Yo flipando. ¿Sabes? Digo, joder, y esto pues más, todavía. Porque yo por lo menos sabía hasta la manifestación, pero ellos ni siquiera. Y lo que dices de eso, ahí en Urdaz, ahí me llevaron a una chica que me acuerdo que salía a pasear al perro de mi prima, ¿sabes? Por la... Mira, cuando vi a la chica ahí cómo salió, ¿sabes? Ahí que la chica además me apartó y todo así, ¿sabes? Porque fui ahí y digo, joder, ¿qué te pasa? Salió llorando, o la está jodida, bueno, vamos, que la habían violado a la chica allí, la habían hecho porque eran prostitutas, que la llevaban allí, ¿sabes? Luego se ponían de perico y de todo, hasta el culo, ¿sabes? Es que lo flipas. Y vamos. Y lo de Chaurrondo ni te cuento, me lo contó uno de la garita de Cádiz, ¿sabes? Yo Guardia Civil. Lo que pasaba en Chaurrondo era increíble, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Que, vamos, que ni lo llega la gente a imaginar. Que prefiero muchas veces hasta que te maten que te hagan torturas ahí, ¿sabes? Son vejaciones.
¿sabes? Para mí un molatala que me desnuden, que me echen el dedo por el culo, no sé qué. Yo es que estaba flipando con 18 años, ¿sabes? Que digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Que los acababa de cumplir, ¿sabes? Además, digo, pero vamos, no me jodas. O sea, que lo flipa. Yo lo flipé, lo vi de primera mano y vamos, y odio a la policía y odio a la Guardia Pues Civil. imagínate no eso. me pasa como Marcos Pero Ana, ¿sabes? imagínate eso cuando estás metido en un sitio como máximo de 60 días, ¿sabes? Porque eso Ya, te puede ya, pasar unas por horas. eso, sí, por pero que eso. te desnuden integral, que te peguen, luego te tengas que seguir viendo todos los días al madero En en la Moratalá carretera. era invierno, me acuerdo, y a un chaval que era marroquí, ¿sabes? Aquí le cogieron a manguerazos ahí, ¿sabes? Pero a manguerazos, desnudo ahí, con un frío que te caga, porque yo tenía un frío de la hostia, ¿sabes? Y a manguerazos ahí con el chaval que yo estaba flipando, ¿sabes? Digo, joder, Claro. esto... Sí. Que había ahí una... No, yo solamente hacer una observación. Es que has comentado antes que el asesino de Lucrecia Sí. fue un guardia civil de extrema derecha. Es que no conozco a ningún guardia civil Que no sea de que extrema no sea de derecha. extrema derecha. Pues yo para enfatizarlo lo he dicho, pues tienes toda la razón. Toda la En el razón. tema del racismo. No en la calle, ¿no? En el tema del racismo. Yo creo que el racismo es una cuestión de clase social. No, Bueno, hombre. pero bueno, yo te dejo hablar. que- O sea, que también, que también. Aquí, por ejemplo, con los gitanos existió mucho racismo. Y existe. Pero sin embargo con la Lola Flores no. Ni con la Pantoja. Ni con los jeques de Marbella. Ni los jefes de Marbella. Es que todo eso tenemos que verlo. O cualquier jugador de fútbol que van todos lamiéndole el culo, aunque sea negro. Cuidado con eso. Bueno, con pero el luego racismo. hay muchos Cuidado insultos con el ahí, racismo, mono, que es una joder. cuestión, que es una o los jeques, como has dicho, que van nuestros monarcas lamiéndoles el culo. ¿Sabes? A lamerles el culo. ¿Sabes? Todo eso hay que decirlo en esta reunión. Pero pues, No obviamente... pasa nada si nos graban, no pasa No, nada. no, sí, ya a mí ya me ha grabado de todo, a mí me da igual ya. Tendrán que grabarlo. Me queda mucha vida, a ver, madre mía, yo no Por veo eso el nada. problema del racismo, claro que Sí. puede haber, es mayormente ignorancia, ¿no? Porque yo sea racista contra otro igual que yo, eso es ignorancia, eso mayormente pero el problema es otro, el problema es de clase social. Sí, también, pero no es el único, porque lo que yo te quiero decir es que, por ejemplo, ¿no? Lo que le pasaba a Samuel Eto'o, Samuel Eto'o tenía un montón de pasta, Samuel Eto'o le insultaban pero increíble, ¿no? A Vidal, por ejemplo, este chico de Barcelona, pues también insultaban increíble, a Marcelo le insultan increíble, Marcelo del Madrid, ¿no? O sea, te quiero decir, sí, también está la clase social ahí y es otra opresión que las personas... Por ejemplo, una chica, ¿no? Una chica que es negra, que es pobre, que no tiene papeles, pues tiene un montón de opresiones, ¿no? Porque es pobre, porque es negra, porque es mujer y porque no tiene papeles. Pero el tema de que sea negra no es lo mismo de que sea pobre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando un policía para a una persona porque es negra, no la para porque sea pobre, sino porque es negra. ¿Me entiendes? Y hay a lo mejor, y hay además un ejemplo muy significativo. Mira, vino un jugador de la NBA, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Vino, ese tío está forrado de pasta y vino a Madrid. Bueno, pues le identificó la policía. Obviamente, ¿no? Cuando él dijo, tal, no sé qué, que soy americano, no sé qué, ahí ya sí. Pero le identificó la policía y lo llevó a comisaría. La llevaron al frente de lucha ese. No, así no. Pero le identificó la policía, eso es violencia ya. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo he dicho antes, a mí me han identificado. Y no me han identificado porque sea pobre. Yo soy pobre, o sea, empezando por ahí. Y a mí también pero... me han identificado muchas veces y soy Sí, blanco. claro, pero claro que sí. Pero a lo mejor te han identificado por pintas, lo que he dicho antes. Pero es que a mí no me han identificado por pintas. Yo he estado en Manis y también me han identificado por la Mani, vale. Pero cuando yo voy por la calle con mi cigarro y con mi bolso, ¿por qué me identifican de repente? Porque no soy blanca. Es que esa es la diferencia. Pero lo que te digo, la opresión de clase también está, obviamente. Si yo, vamos, o sea, no voy a ser la que diga que no, porque claro que está, pero no es lo único. Eso es lo único que te quiero decir. El No es lo capitalismo único. es el causante de todos nuestros Y el problemas. racismo también. Bueno, No, bueno, no, pero ¿sabes qué pasa? Que sí, entonces, yo te respeto, pero tú no lo sufres, ¿sabes? Son los dos extremos. Son dos cosas diferentes. Las dos cosas. Y a veces los mismos hacen a lo que sale. Pero bueno, que yo te respeto tu opinión. Pero no. estaba más que no lo Bueno, tenemos dos palabras más. Aunque no la Yo compartas. quería Yo quería primero daros la enhorabuena primero por el acto, por la exposición y sobre todo también por la labor que estáis haciendo.
que es encomiable y es más que necesaria. Y se tiene que visibilizar mucho más porque es necesaria y es encomiable. Y la reflexión que yo quería hacer también es, al hilo, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos con el pato Donald Trump, es que ahora la gente, como el tipo este, voy a lo de la valla de México. El tío este no ha caído bien a determinados medios de comunicación españoles porque son de la competencia. O sea, están los medios de comunicación que se alinean con los republicanos y luego los otros que se alinean con los demócratas. Pero aquí igual con el PP y con el PSOE, es lo mismo. Entonces hay determinados medios de comunicación españoles que a Donald Trump no le han caído bien y están contra él y lo han intentado ridiculizar. Y yo estoy de acuerdo, quiero decir, no quiero decir otra cosa. Pero al mismo tiempo también hago una crítica a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, porque todos ven mal la valla de México, pero ninguno ni siquiera conoce la valla de Melilla, que eso es nuestro y lo tenemos aquí al lado. Y nada, simplemente es eso, es una reflexión pues para poner un argumento cuando nos enfrentemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, de decirles, sí, muy bien, lo de Trump no estoy de acuerdo contigo, pero chico, que es que tienes ahí en la lucha unos CIES, que tienes una valla de Melilla y eso no lo ha hecho Trump, eso lo hemos hecho y lo estamos haciendo nosotros. No, más que una pregunta, era una felicitación y una reflexión. Gracias. ¿Verdad? No, yo no, por lo que está diciendo Juan, yo creo que tenemos que darnos cuenta que todas las formas de opresión lo que sirve es a la explotación. Porque para existe la opresión de género, para explotar más a las mujeres, la opresión de raza para que existe, para explotar más a las personas de otras razas. No es una cuestión de que la cuestión de clase esté por delante, o sea más importante, o sea tal, claro, sí, sino que todo sirve al mismo fin. Cuando a Samuel Eto'o le insulta seguramente un nazi de Vallecas, o del barrio que sea, que es un obrero, y que está actuando en contra de sus propios intereses, porque él no se va a beneficiar de la opresión de raza, se va a beneficiar el que explota. Es una persona que está alienada, que está educada de esa manera. Tenemos que ser conscientes de que son formas de opresión que tenemos que combatir porque sirven a un mismo fin, que es explotarnos a todos. Se oprime más a unas personas para poder explotar a lo mejor. Y además, si estamos enfrentados entre nosotros por todas esas cuestiones, es más fácil explotarnos. O sea, que lo que quería decir es eso, no es una cuestión de esto es más importante, es que todo sirve para lo mismo. Exacto. Dividir y vencerás. Claro. Muy bien. Bueno, yo me uno a la felicitación, me parece admirable lo que hacéis, heroico y épico y maravilloso. Me parece que sois imprescindibles ahí. Bueno, heroico no sé, pero yo pienso que o sea, lo que hacemos nosotros es algo que deberían hacer los gobiernos y no lo están haciendo. Entonces, o sea, que la responsabilidad sería de los gobiernos. Pero y ante eso pues o sea no se trata de creernos héroes ni nada, o sea simplemente no sé, te sale, no, o sea, ante esa situación, vamos, que los gobiernos no hacen nada, pues hay gente todavía que dices pues es que tenemos que hacer algo. Vamos. Si no se mueve la sociedad civil muchas veces no. Yo quería preguntarte si todas esas identificaciones se deben a la nueva ley de seguridad ciudadana, a la ley Mordaza, porque antes había que aducir un motivo, ¿no? Antes había que aducir que había sido, que era una, no sé, que había habido hechos de delincuencia o... Ahora con la nueva ley de seguridad ciudadana te pueden identificar por lo que sea, ¿no? Hombre, a ver, realmente la ley Mordaza, ¿no? La ley de seguridad ciudadana esta que nos han puesto, sí que ha recrudecido bastante todo lo que tiene que ver con la seguridad, entre comillas, ¿no? Que nos quiere imponer esta gente. Sobre todo por el tema de, por ejemplo, la venta ambulante que hacen muchas personas, que tienen bastantes de ellas, son originarias de países africanos, ¿no? de la África negra. Pues esa venta ambulante está penada con cárcel, por ejemplo. Antes no lo estaba, ¿no? Y eso es algo que viene en la ley Mordaza, ¿no? La venta ambulante, bueno, los habréis visto, ¿no? Los manteros cuando van con... A ellos me refiero. En concreto ese colectivo, o sea, bueno, hay un sindicato mantero también, ¿no? En Madrid, que un poco pues lo que se dedica es a defender a las personas
que trabajan en esto, ¿no? En venta ambulante, porque no pueden acceder a otro trabajo, y por eso por lo que se dedican a esto. Este colectivo en concreto sufre, o sea, una represión policial horrible, o sea, agresiones diarias, van detrás de ellos todo el día, bueno, horrible. Hay muchísimos que no tienen dedos porque se los han quitado de porrazo, bueno, es horroroso el tema del colectivo de los vendedores ambulantes, que no pueden acceder además a otro trabajo, ¿no? Porque pues, muchos no tienen papeles, muchos tampoco encuentran, entonces pues tienen que vender, ¿no? Además también hay una criminalización muy grande porque dicen que son mafias, es mentira. Si es que ellos a lo mejor se van a Fuenla, que no me acuerdo cómo se llama ahora el polígono, a Cobo Calleja, lo compran y punto. O sea, que es que no hay mafia ni nada, o sea, ellos lo compran, ¿no? Para venderlo. Pero bueno, hay una criminalización muy grande. También, en concreto con la ley Mordaza, ahí es donde están, digamos, legalizadas las revoluciones en caliente, que se producen en Ceuta y Melilla. Están ahí, dentro de la ley Mordaza. Independientemente luego ya que Europa diga que son ilegales, porque ya lo ha dicho, ¿no? Pero el gobierno español pues sigue con lo suyo, pues como con todo, ¿no? Si es que lo sabemos todas aquí, ¿no? Que sigue con lo suyo de vulneración de derechos a todas las personas. Entonces sí, en el tema de identificaciones, a ver, siempre digamos que hay que motivar. Hay que motivar que se identifique a esa persona porque a lo mejor hay un delito que ha hecho esa persona en ese momento o porque se ha producido algún delito en las inmediaciones. Pero la realidad es que las identificaciones racistas, por eso son ilegales, es que son solamente por el perfil étnico de la persona, punto. O sea, porque yo muchas veces, a ver, yo no soy abogada todavía, soy asesora jurídica, es mi trabajo todavía, me tengo que colegiar y todos los rollos. Pero yo cuando a mí me paran muchas veces, depende con quién vaya, porque si voy con compañeros que no tienen papeles, pues no, me callo para no liarla más. Pero si me paran a mí sola, pues yo sí que lo motivo, digamos, ¿no? Hay algunos policías porque se ponen nerviosos porque ven que a lo mejor controlas, entonces dicen, bueno, esta tía, tal. Y otros pues dicen, nada, no, es rutinario y ya está, es lo que suelen decir siempre, ¿no? Que es una identificación rutinaria. Rutinaria no, porque me estás parando y no me estás parando por nada, ¿no? Pero realmente las identificaciones sí que tienen que estar motivadas siempre porque hay algún delito en ese momento o porque en las inmediaciones haya habido algún delito que pueda justificar esa identificación en ese momento. Pero la verdad es que muchas veces pues que es por nada, porque les sale a ellos de ahí y ya está. Y ellos obviamente pues como el poder que tienen, ¿no? Como policía, como fuerza pública, pues lo pueden hacer. Es lo que hablaba antes, ¿no? De la impunidad policial y todo esto. Y tengo entendido que en España el asilo son muy rácanos, ¿no? A la hora de dar... Sí, con Venezuela, por ejemplo. Me gusta mucho sacar el tema de Venezuela porque el gobierno español se le llena la boca con que vienen muchos venezolanos, no sé qué, no sé cuántos. Sí que es verdad que hay muchos que les admiten a trámite el asilo, pero a la hora de la verdad, a la hora de darle, digamos, el estatuto de refugiado o de darle la protección internacional a esas personas, no se lo dan a ningún venezolano. O sea, eso es así, o sea, a ninguno. De hecho, de todas las solicitudes de asilo que se han solicitado aquí en España, es que hay un porcentaje muy niño, un 0 y pico %, creo que son al final las solicitudes que al final acaban en el propio estatuto, ¿no? De refugiados, o sea, en la propia protección. Los demás pues les quitan la protección y ya está. Y se queda otra vez la persona sin papeles y ya está, ¿no? Entonces sí, es que también lo que pasa es que aquí hay un reglamento de asilo que digamos que no se ha ejecutado. Entonces, por eso todo es una locura. Todas las organizaciones, digamos, que se encargan un poco en esto. Ya te digo, Sorracismo en concreto, digamos que hablamos más de la migración en general, o sea, no estamos especializadas en concreto, ¿no? En el tema de asilo, pero sí que trabajamos en red tanto con otras organizaciones como CEAR, por ejemplo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y es una locura, o sea, es que no hay nada, es toda una locura en cuanto a acogida, una locura, sí. Pero sí, no se dan. Y con los venezolanos pues me hace gracia sacarlo, ¿no? Porque, de hecho, yo cuando asesoro y hablo con muchos venezolanos, que me vienen... Muchos te vienen contando, ¿no? Pues la situación allí, tal, te van a pedir asilo. Luego tú vas a la oficina de asilo y hay muchos venezolanos que obviamente, ¿no? Pues sí que han tenido una situación X o han sido perseguidos X, pero a lo mejor otras que tú las ves y dices, pero ¿y esta señora? O sea, tal cual. Hablando de la peluquería, ¿por qué no? O sea, porque son gente porque vienen aquí, que tienen muchísimo dinero, que incluso abren aquí empresas, o sea, hay muchísima gente venezolana que... O sea, porque digamos, pues de este entorno, ¿no? Y toda esta gente. Y que tú le ves que, bueno, que piden el asilo, pues porque, bueno, porque es España y así les dan ayudas y mientras ellos, pues, especulan y hacen sus nepritas aquí y tal. Entonces, también es verdad que políticamente se usa también eso, pero también hay que decirle muchas veces a la gente venezolana que viene, que también viene obviamente con un discurso muy marcado, que España... parece desde allí, o sea, desde allí tienen una visión como que España les ayuda mucho, pero a la hora de la verdad, pues pasan de ellos como pasa de todas las personas migrantes
de más. O sea, Es que, por lo visto, casi cualquier país europeo da más derechos, más asilos que España. España... Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, Francia lleva un control muy bueno. O sea, digamos que tiene controlado el tema de una persona cuando pide asilo, cuando no es beneficiaria, no puede ser beneficiaria de ese derecho, la deporte y ya está. En España todo va como más un poco arbitrario, pues como todo, como la actuación policial, como todo. Pero sí, es verdad. O sea, hay mucha más protección. O sea, y los compendios mensuales que le dan también son más altos. Sí, obviamente, o sea, aquí con todo el tema, ¿no?, de las cuotas de refugiados, aquí de las cuotas de 17.000 y pico de personas sirias que van a venir y han venido 2.000, creo que han sido 2.000 y pico al final las que han venido, ¿no? Y muchas obviamente pues tienen que venir clandestinamente, por ejemplo, por Ceuta y Melilla, se tienen que meter como marroquíes y ya una vez entran en territorio español ya pedir asilo, porque es que si no es imposible también que vengan, mucha gente por ejemplo viene así, Siria me refiero, ¿no? Independientemente que hay muchísimas otras personas que no son sirias, que también son merecedoras de ese nivel, ¿no? Es que yo personalmente no creo en la división refugiado-migrante, porque me parece que todo viene de lo mismo, todo viene de la colonización y de todo lo que pasó después, la colonización que seguimos todavía teniendo, y no hago distinciones, porque también me parece que es un poco dividir y vencerás, ¿no?, como hemos dicho antes. Hay mucha gente que dice, sí, bueno, los refugiados tienen que tener derechos aunque sea. No, pues es que la migración se tiene que ver como un conjunto. Obviamente hay gente pues que tiene unas necesidades en el país de origen diferentes que otras, ¿no? Pero yo no hago la distinción, yo personalmente. Bueno, Paco tiene... Sí, oye... A mí no me calléis si estoy aquí minutos hablando. Dos cuestiones. ¿Sabéis exactamente de todos los que están en los CIE, etcétera, qué porcentaje los vuelven a su país y qué porcentaje se queda aquí? ¿Se sabe? ¿Tenéis esos datos? Y luego otra pregunta, en el número total de gente deportada, ¿se sabe anualmente cuántas se hacen desde España hacia afuera? No sé si entender la pregunta. Sí, te he entendido, pero claro, es que los datos son muy complicados saberlos con exactitud, porque como te decía, aproximadamente, vamos. El porcentaje que te he dicho antes de 70-30, es decir, digamos que de las personas que están en los CIE, solo un 30% de las que están dentro son deportadas, ¿vale? Cuando supuestamente la finalidad es deportada desde el CIE, entonces es como, entonces ¿para qué les metes en el CIE, no? Es decir, hay un 70% de las personas que están en el CIE que no son deportadas finalmente. A pesar, claro, y entonces salen del CIE en la misma situación legal, o sea, en el mismo limbo legal sin papeles con el que entraron, ¿no? Hay muchísima gente viviendo en España, o sea, lo voy a concretizar aquí porque si no, no podíamos morir, Francia, no sé qué, que no tiene papeles, o sea, a lo mejor lleva años y años sin papeles porque no lo puede regularizar por lo que sea. Datos, el Ministerio del Interior, por ejemplo, sí que saca datos, o a lo mejor podemos sacar datos por preguntas parlamentarias que se hacen y de ahí sacamos datos, pero es muy complicado saber exactamente el número de deportaciones que se han realizado y el número de deportaciones, ¿no? Porque me has dicho eso, ¿no? Las deportaciones y de la gente que se queda o de la gente que tal. Pero más o menos el porcentaje que te puedo decir con exactitud es ese, 30-70, con datos de 2016, ¿eh? No te lo digo de 2017. 70 se queda y el 70 se queda de gente que está en el CIE. Pero como he dicho antes, hay mucha gente que es deportada express y esos datos no los sabemos con exactitud. Aunque el Ministerio del Interior pues saca sus anuales y dice esto, tal, este año se ha producido tal, o por lo que te he dicho antes, las preguntas parlamentarias que se pueden hacer, ¿no? Por los diputados. Pero es muy complicado saber con exactitud. Porque ya te digo que también hay muchas veces también que entran y se devuelven en caliente. O sea, es que es imposible porque la policía, digamos, pues es que puede hacer de todo. Como no tiene control judicial, aunque luego estén obligadas a sacar los informes anuales, pero es que con exactitud no hay datos, por decirlo así. Pero bueno, se producen muchas deportaciones. Es que no sé. No sé, yo creo que no te he contestado, pero bueno, no, sí, 70-30. Saber un poco el porcentaje o cantidad de gente que acaban deportando a su país, la cuantía, no se sabe, ¿no? Sí, ya te digo, o sea, sí que... Un millón, no se sabe. A ver, por ejemplo, podemos estar hablando de datos como 10.000, algo así. Más o menos. Datos que dice el Ministerio del Interior, pero pues te digo. Que da el Ministerio del Interior. Claro, son datos de ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos. Pero pues te digo que no hay datos con exactitud porque también hay una gran datos, ¿no? Estamos hablando del Ministerio del Interior, es que... ¿no? Pero bueno, más o menos 10.000, 9.000 y pico.
¿Tenemos otra pregunta por ahí al fondo? Sí, a ver, ya que has sacado el tema de Venezuela, quería saber si entre los venezolanos es un colectivo que va a parar a los pies también, o Claro. con ellos tienen manga ancha. No, van a los CIE, los venezolanos también. No tienen papeles, pues así, Sí, porque yo la sensación que tengo es que con ellos hay como más manga ancha, cuando les he visto en manifestaciones, que cuando les he visto... Es que, claro, la realidad Claro, también por lo menos es que hay el muchos venezolano, venezolanos. Claro. Claro, hay muchos venezolanos que a lo mejor no tienen la protección que le da cuando solicita asilo y la admiten a trámite y ya tienes la tarjeta roja. Esa tarjeta roja es como tu permiso de residencia, digamos, ¿no? Que bueno, tiene muchas excepcionalidades porque tiene que dar 6 meses para que puedas trabajar y tal, pero bueno, es tu tarjeta, ¿no? Pero los que no tienen papeles, claro que también van al CIE. Lo que pasa es que, como decía antes, las identificaciones racistas también, que van por perfil étnico, hay muchos venezolanos que tienen una grandísima ascendencia europea que tú per se no les, a lo mejor no ves que son venezolanos hasta que hablan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sobre todo los que tienen dinero. ¿Eh? Que sobre todo los que tienen más dinero. Exactamente, porque justamente son los que tienen familia europea, o tal, ¿no? Italiano, lo que sea, ¿no? Vienen huyendo de Maduro, los protege. Pero claro, por eso te digo, pero hay venezolanos en el CIE, pero puede ser que tengan más... no lo sé, pero puede ser que tengan más banda ancha, sí, pues podría ser. Pero ya te digo que muchos que vienen, como he dicho antes, con ese discurso de que venimos de Venezuela, no sé qué, no sé cuánto, yo les digo, mira, el gobierno de España, tú has podido escuchar lo que quieras, pero te va a hacer el mismo caso que le va a hacer un senegalés, o sea, nada de caso, porque es un migrante, o sea, es que da igual, por mucho que vengas de Venezuela y que políticamente pues le interesa a España, ¿no? Hablar mal de Venezuela, pues luego vienes aquí y le das igual, porque es lo que he dicho antes, que luego no le dan la protección a casi ningún venezolano. Bueno, pues Y ya está, ¿no? Otra pregunta. ¿Eh? Sí, claro.